Hoy quiero discutir un tema que aparece en todos los cursos de física donde trabajamos con corriente eléctrica, también en los cursos de circuitos eléctricos. Me refiero a la ley de Ohm. Bien, para entender la ley de Ohm es necesario entender primero algunos conceptos. Vamos a ver primero el concepto de resistencia. La resistencia que presenta un conductor al paso de la electricidad. La idea es la siguiente: si tenemos un conductor y entre los extremos de ese conductor aplicamos una diferencia de potencial, establecemos a través de él una corriente eléctrica. Y cuando dividimos esa diferencia de potencial entre el valor de la corriente eléctrica que pasa por él, a ese cociente le llamamos la resistencia eléctrica de ese conductor, que representamos por la letra R mayúscula. Claramente de aquí, las unidades de resistencia, cuando la diferencia de potencial está en volts y la corriente eléctrica está en amperes, esa cantidad que aparece ahí tiene tanta aplicación práctica que le damos un nombre especial, le llamamos ohm y lo representamos por la letra omega mayúscula. Pero la resistencia es una medida de la oposición que un material conductor presenta al paso de la corriente. Cabe señalar que en un circuito eléctrico hay elementos de circuitos que se introducen justamente para limitar la corriente, es decir, para introducir una determinada resistencia. Eso es lo que llamamos un resistor. Y un resistor, que es un elemento eléctrico que proporciona una determinada resistencia en el circuito, lo representamos en circuitos por esta nomenclatura, por esta representación gráfica que tenemos ahí. Ahora bien, la resistencia eléctrica es una propiedad macroscópica que depende del material, pero también depende de las características geométricas del material. Una propiedad microscópica relacionada a la resistencia eléctrica, pero que no depende de las características geométricas solamente del material, es la resistividad. La resistividad la vamos a representar por la letra ρ de esa manera. Y es una propiedad microscópica relacionada a la resistencia eléctrica, pero que se define como E entre J, el campo eléctrico entre la densidad de corriente. Dado que el campo eléctrico y la densidad de corriente son vectores, entonces esta expresión puedo representarla vectorialmente de la forma igual: E vector es igual a ρ por J. De esa manera se puede representar. Bien, muchas veces no hablamos en algunos problemas de la resistividad del material, sino hablamos del inverso de la resistividad. Y el inverso de la resistividad lo conocemos como conductividad. La conductividad, que la vamos a representar por la letra sigma, se define justamente como el inverso de la resistividad. Y podemos hablar de las propiedades de resistividad o conductividad de un material de manera indistinta, porque una es simplemente el inverso de la otra. Es importante señalar que la resistividad se mide en unidades de ohms por metro, o sea, la unidad en la cual medimos la resistividad son unidades de ohm por metros. De esa manera, por tanto, la conductividad es una cantidad que se mide en unidades de ohms por metros a la menos 1. Eso es lo que tenemos. Bien, definida entonces lo que es la resistencia, la resistividad y la conductividad, cabe señalar, es importante destacarlo, que la resistividad en particular de un material tiene una fuerte dependencia con la temperatura. De hecho, la superconductividad así se descubrió. Se tomó un material, se bajó su temperatura a temperaturas de unos pocos Kelvin y de repente, en un cambio brusco, la resistividad se fue a cero. De manera general, hay una relación relativamente lineal, es una relación un poco empírica, lineal entre la resistividad y la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la resistividad, disminuye la temperatura, disminuye la resistividad. Y reitero, algunos materiales, no todos,
a temperaturas muy bajas de unos pocos Kelvin pueden presentar superconductividad, que implica un valor de resistividad teóricamente cero. Eso es lo que se tiene. Ahora bien, ¿de qué forma varía la resistividad con la temperatura? Reitero, es una relación un poco empírica, pero sí tenemos una dependencia claramente establecida de la resistividad con la temperatura, de tal manera que el cambio en la resistividad viene dado como la resistividad inicial por algún determinado parámetro por el cambio de temperatura. De esa forma que tenemos ahí. Una expresión que recuerda mucho el cambio que se da en la longitud de una barra cuando se eleva su temperatura. En ese caso tenemos un delta L igual a la longitud inicial por un coeficiente por delta T. Es una expresión muy parecida. Donde esta alfa que está ahí se llama el coeficiente de temperatura de la resistividad. Y en pocas palabras, haciendo los cálculos ahí, se puede ver que la alfa se puede expresar como 1 sobre ρ por la derivada de ρ, o sea, de la resistividad respecto de la temperatura. Es decir, alfa es un parámetro que nos indica cómo la resistividad cambia con la temperatura. Bien, una vez que tenemos definido entonces la resistencia, la resistividad, la conductividad, podemos ahora definir lo que llamamos la ley de Ohm. La idea es la siguiente. Si tenemos un material conductor y entre los extremos de ese material conductor se aplica una diferencia de potencial y la corriente que se mide para diferentes valores de esa diferencia de potencial varía linealmente con la diferencia de potencial, es decir, que si yo hago una gráfica del potencial aplicado entre los extremos del conductor y la corriente que pasa por el conductor, y la gráfica que obtengo en ese caso es una línea recta, entonces decimos que ese conductor obedece la ley de Ohm. En pocas palabras, ¿qué es lo que podemos decir? Que la ley de Ohm lo que nos establece es que un material que la obedece es tal que su resistencia es independiente del voltaje y de la corriente. O en otras palabras, la gráfica voltaje contra corriente es una línea recta. Y la pendiente de esta gráfica está justamente relacionada con la resistencia, porque de esta definición que está aquí, la resistencia es justamente el voltaje entre la corriente. Es importante señalar que esta expresión que tenemos aquí no es un enunciado de la ley de Ohm. Esa es una definición general de lo que es la resistencia, voltaje entre corriente, y es obedecida por cualquier material, obedezca o no obedezca la ley de Ohm. Un material que obedece la ley de Ohm es un material cuya gráfica es una voltaje-corriente es una línea recta, es decir, la resistencia es independiente del voltaje y de la corriente. Pero reitero, aunque no siga la ley de Ohm, esta fórmula que está ahí sigue siendo válida. Bien, un dato que es importante, que se puede correlacionar de la resistividad, es mostrar que la resistencia eléctrica depende de parámetros del material. Por ejemplo, nosotros tenemos que la resistividad se define, aquí lo tenemos, como el campo eléctrico entre la densidad de corriente. Supongamos que tenemos un material conductor de forma cilíndrica que tiene una cierta longitud L y una sección transversal de área A. Entonces el campo eléctrico se define como el voltaje entre la longitud. O sea, el campo eléctrico establecido en este conductor es la diferencia de potencial entre sus extremos entre la longitud. O sea que E va a ser igual a B entre L. De otro lado, nosotros sabemos que la densidad de corriente es la corriente entre el área. O sea que J es igual a I entre A. Si nosotros calculamos la resistividad como E entre J, lo que tenemos entonces es que la resistividad va a venir dada como E, que es B, sobre L, entre J, quiere decir que aquí tengo I y aquí tengo A, de esa manera que está ahí. Pero B entre I, de esta definición, es la resistencia. Eso quiere decir entonces que la resistividad es igual a la resistencia por el área
entre L. Y por tanto, la resistencia viene dada como ρL sobre A. De esa manera, claramente la resistencia de un material depende de la resistividad, que es una propiedad microscópica del material, pero también de sus propiedades geométricas. En conclusión, esta es una ley que no es una ley fundamental del electromagnetismo, cabe insistir en eso, la ley de Ohm no es así como lo es la ley de Gauss, pero es una ley que tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Bien, he definido entonces aquí los conceptos de resistencia, resistividad, conductividad y, sobre todo, de manera importante, señalar a qué llamamos la ley de Ohm. Una ley que nos dice que un material cuya resistencia es independiente del voltaje y de la corriente es un material óhmico. Los resistores son materiales óhmicos. Un elemento de circuito que no es un material, que no es un dispositivo óhmico, es, por ejemplo, un capacitor. Bien, espero pues que si llevas este curso de electricidad y magnetismo, este tema es un tema importante que hay que ver ahí en el curso y que por tanto este video te sea de utilidad.